Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí en el canal trayéndoles de vuelta un nuevo video llamado Fuentes de las Obligaciones. Todo esto tiene que ver con el Derecho Civil 3. El objetivo de conocer las fuentes de las obligaciones es saber de dónde nace la obligación, conocer qué es un convenio y cómo éste forma un contrato. Esto como la principal fuente de obligación. También identificaremos qué es la declaración unilateral de la voluntad y los efectos que produce. Conoceremos también cuándo se produce un enriquecimiento sin causa y sus características principales. Además, conoceremos las consecuencias que trae para las partes. Identificaremos qué es una gestión de negocios, quiénes participan dentro de la misma y los efectos que produce. Además, conocerás qué son los hechos ilícitos en la materia de derecho civil y las consecuencias jurídicas que producen. Y por último, conoceremos la responsabilidad objetiva e identificarás de manera cómo se puede reparar el daño. Lo que vamos a ver en el temario de este video es 2.1, el convenio y el contrato. 2.2, declaración unilateral de la voluntad. 2.3, enriquecimiento sin causa. 2.4, gestión de negocios. 2.5, hechos ilícitos. Y 2.6, responsabilidad objetiva. Aquí conoceremos también a distinguir las primeras fuentes de las obligaciones, es decir, de dónde nacen las primeras obligaciones. El contrato es una fuente por excelencia porque participan dos partes. Una es el sujeto activo y la otra es el sujeto pasivo, o conocidos también como acreedor y deudor. Se identificarán las principales características de lo que es considerado hechos ilícitos en materia civil. También conoceremos el enriquecimiento ilícito, que se da cuando una persona, en detrimento de otra, obtiene beneficios, empobreciendo a la otra parte. La declaración unilateral de la voluntad, cuando las partes manifiestan el consentimiento para llevar a cabo un contrato. Y veremos qué es la gestión de negocios. Vamos a empezar con lo que es el 2.1, el convenio y el contrato. ¿Qué es un contrato? El contrato es un convenio en el cual surge un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con el objetivo de modificar, extinguir derechos y obligaciones. El contrato, como todo documento, es un pacto jurídico, una manifestación exterior de la voluntad, tendiente a la producción de efectos de derecho sancionados por la ley. Por su parte, el convenio es un acuerdo de dos voluntades con la finalidad de crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones, lo cual le da origen al contrato. El convenio es donde nace el contrato. Para que exista un contrato, tiene que darse la manifestación de la voluntad, la de ambos contratantes que se ponen de acuerdo. Es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Su integración depende forzosamente de la concentración de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como consentimiento. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Para ello se debe considerar lo siguiente. 1. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente por escrito, por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología conocida, o simplemente que sean por signos inequívocos. El tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por conveniencia la voluntad deba manifestarse expresamente. El consentimiento es cuando las partes que participan dentro del contrato están de acuerdo en las cláusulas que se estipulan dentro de los contratos. Otro elemento que debe de existir para la existencia de un contrato, si valga la redundancia, ¿no?, es el objeto, que puede ser materia de contrato. Así es, el objeto es la materia del contrato. Por ejemplo, un contrato de compraventa
de un inmueble es bilateral porque participan dos partes y por lo tanto se manifiestan dos voluntades, las cuales dan su consentimiento y el objeto jurídico, materia del contrato, será cualquier cosa, un objeto de la casa, por ejemplo. Pueden hacer ustedes como actividad de aprendizaje un cuadro comparativo para establecer las diferentes similitudes entre convenio y contrato. Vamos a continuar con el 2.2, que es la declaración unilateral de la voluntad. La declaración unilateral de la voluntad es una de las fuentes de las obligaciones, ya que las partes son libres para crear los contratos que deseen. Esto conforme al principio de la autonomía de la voluntad. En los contratos civiles, cada uno se obliga en la manera y términos que aparezcan, o que más bien que aparezca que quiso obligarse, o que parezca que quiso obligarse. Uno de los principales principios de la declaración unilateral de la voluntad es que nadie puede ser obligado a adquirir un derecho en contra de su voluntad. En algunos supuestos, las conductas unilaterales provocan la existencia de una obligación. La manifestación de la declaración unilateral de la voluntad se manifiesta de las siguientes formas: ofertas al público, estipulación a favor de terceros, documentos civiles pagaderos a la orden o al portador, el poder y el testamento. En consecuencia, toda persona capaz puede obligarse por su simple declaración de voluntad siempre y cuando se trate de obligación lícita y posible. Existe también la declaración unilateral de la voluntad en ofertas al público. Se dice que es una declaración de carácter unilateral porque, escuchen bien, es la manifestación del que tiene la titularidad de los derechos, la única que se necesita para que se lleve a cabo la voluntad. Vamos a ver, oferta en venta, promesa de recompensa y concurso de promesa de recompensa. En el primer supuesto de oferta de venta, el dueño de los artículos de venta tiene que respetar los precios que maneja con el público, es decir, obliga al dueño a sostener su ofrecimiento. En el segundo supuesto, que es la promesa de recompensa, en el que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se compromete a alguna prestación a favor de quien lleve determinada condición o desempeñe ciertos servicios. Contrae la obligación de cumplir lo prometido, es decir, pagar la recompensa que fue ofrecida. Y en el tercer supuesto, en el de concursos con promesa de recompensa, para los que llenaren ciertas condiciones es requisito esencial que se fije un plazo. Se aplica en casos de concurso. Así es, en el que es supuesto que se aplica en casos de concurso, simplemente. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del 2.3, que es el enriquecimiento sin causa. Cualquier tipo de enriquecimiento que sea dado a costa del sacrificio de otra persona debe de tener una causa o razón jurídica que lo justifique o explique, pues nadie se empobrece sin motivo en beneficio ajeno. Cuando eso ocurre, el perjudicado no ha tenido el propósito de beneficiar a otro en detrimento del suyo y no sería equitativo infligirle esa pérdida. Por lo tanto, el derecho impone al beneficiado la obligación de restituir el importe, su enriquecimiento hasta el monto del empobrecimiento ajeno. Las características principales del enriquecimiento sin causas son las siguientes. El hecho debe producir el enriquecimiento de una persona cuando un sujeto ha alcanzado beneficios patrimoniales, ya sea por adquirir nuevos beneficios o servicios, por evitarse alguna pérdida o por liberarse de alguna deuda. ¿Sí? En el empobrecimiento de otra es el sujeto que sufre el empobrecimiento que puede consistir en una transferencia de bienes, de servicios o el sacrificio de algún beneficio.
debe de haber una relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento. Es el nexo que une al sujeto que se enriquece a causa del empobrecimiento del otro. También que no exista una causa que justifique el enriquecimiento ni el empobrecimiento, es decir, que no exista una razón jurídica que legitime la adquisición de uno y obligue al otro a soportar la pérdida. Dentro del enriquecimiento ilícito, el que se enriquezca en detrimento del otro tendrá que pagarle con indemnización, no más que el monto del cual se haya adquirido. Por ejemplo, Jessica construye una casa sobre un lote de terreno ajeno, contiguo al suyo, al que usted por error consideró propio. El terreno edificado en el terreno ajeno es de la propiedad de Juan y la casa levantada en él pasa a dominio de Juan por algo llamado accesión. ¿Sí? En este supuesto se produjo un acrecentamiento o enriquecimiento en el patrimonio de Juan y un empobrecimiento en el patrimonio de Jessica, sin que hubiere mediado ninguna causa jurídica que legitime o explique su pérdida la pérdida del dinero que se invirtió en la casa que construyó Jessica dentro del terreno de Juan, a beneficio de Juan, pues ni la ley obliga a favorecerle con la construcción, ni Jessica quiso hacerlo regalándole la construcción. A este acontecimiento que causó el incremento es un hecho jurídico llamado enriquecimiento sin causa y como tal engendra obligaciones a cargo del beneficiado, en este caso Juan, que queda comprometido a devolver el importe de su beneficio o el de la pérdida de la víctima, en este caso Jessica. Y un derecho correlativo de esta a ser resarcida. Okay. Mencionamos anteriormente que es la palabra accesión. Es un modo de adquirir la propiedad y un derecho real, derecho de accesión. Se le atribuye al propietario del suelo y le permite hacer lo suyo todo aquello que quede unido al suelo de forma natural o artificial. 2.4. Vamos a ver lo que es gestión de negocios. Según el Código Civil, nos dice que será gestión de negocios el que sin mandato y sin estar obligado a ello se encarga de un asunto de otro. Debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. ¿Sí? Bueno. La gestión de negocios consiste en la intromisión intencional de una persona que carece de mandato y de obligación legal en los asuntos de otra, con el propósito altruista de evitarle daños o de producirle beneficios, más bien. El gestor de negocios que actúa gratuitamente se ocupa de asuntos ajenos cuando su dueño está imposibilitado de hacerlo para obrar conforme a los intereses de este, ya que con el fin de producirle un beneficio o de evitarle un daño. Las características principales de la gestión de negocios son: 1. Para que exista la gestión, la intromisión debe ser intencional. El gestor sabe que está inmiscuyéndose en los asuntos del otro. El que gestiona un asunto ajeno creyendo lo propio no realiza una gestión de negocios. 2. La intromisión es espontánea porque ni produce de un mandato de la ley, no es obligatoria, ni de solicitud del dueño del negocio, es decir, no es un contrato de mando o de mandato. 3. Estar presidida por el propósito de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. La gestión de negocios engendra obligaciones tanto a cargo del gestor como del dueño del negocio gestionado. Tales obligaciones de origen legal no pueden ser modificadas ni sujetas a modalidad, por lo que intervienen y, una vez presente, la figura jurídica se produce al margen de su voluntad. 2.5. Vamos a hablar de hechos ilícitos. El derecho civil se entenderá como hechos, o entiende como hechos ilícitos, lo que es contrario a la moral y las buenas costumbres. Eso es lo ilícito para el Código Civil. Es decir,
aquel sujeto que obre ilícitamente o en contra de las buenas costumbres, eso es un hecho ilícito, el cual deberá causar un daño a otro. Esa es otra característica de hechos ilícitos, dañar a otro. Y está obligado a reparar a menos que se demuestre que se produjo que el daño fue por culpa o negligencia injustificable de la víctima. Para que un hecho ilícito pueda ser considerado como fuente de las obligaciones, debe de existir 4 elementos a saber. 1. La conducta de un sujeto. 2. La presencia de antijuridicidad. Lo vimos en penal. En tal acción u omisión. 3. La generación de un daño en el ámbito jurídico de otra persona. 4. La exigencia de un nexo causal entre lo que es la conducta ilícita y el daño. Al estudiar todos estos elementos, se observa que el hecho ilícito es toda conducta antijurídica ejecutada por un sujeto con dolo o culpa que provoque un daño a otra persona y que pueda exigir la reparación del daño. Para que proceda a la indemnización a causa del daño producido por un hecho ilícito, no se requiere la existencia de un delito, ya que basta que se obre ilícitamente y que se cause el daño. Así es, no confundamos los hechos ilícitos con la generalidad de los delitos. No, porque como dijimos anteriormente, los hechos ilícitos son las actitudes, comportamientos contrarios a la moral y de las buenas costumbres. Pero, sin lugar a duda, otro elemento que existe dentro de los hechos ilícitos es la conducta de cada uno de los sujetos. Y la conducta es el actuar humano, ya sea por acción u omisión. Estas pueden ser de dolo o culpa, diferenciándose unas de las otras con la intención de las consecuencias. En la acción, el sujeto tiene plena conciencia de los alcances de sus actos, así como sus consecuencias. Por eso lo ejecuta. ¿Cómo les explico? Bueno, por eso lo ejecuta o decide dejar de ejecutarlo con el pleno conocimiento de lo que pueda suceder. Dentro de la conducta también existe la figura de la culpa, la cual se encuentra considerada dentro de la legislación, y la culpa serán aquellas acciones que, a pesar de que el sujeto se encontraba consciente de los resultados que podría traer y aún así decide realizarlas, pero no previene las consecuencias cuando eran muy previsibles. Sin embargo, no es su intención provocarlas, o cuando las haya previsto le fue imposible impedir la actualización de las consecuencias. Por otro lado, cuando decimos que la conducta trae como consecuencia, se tiene como resultado un hecho ilícito, el cual presume la antijuridicidad, es decir, que la acción u omisión sea contraria al derecho o las buenas costumbres, constituyéndose como el elemento esencial de esta fuente de las obligaciones. Al constituirse la conducta antijurídica, trae como consecuencia la culpa, y esto es el nacimiento de la obligación para indemnizar un daño, y este requiere que el comportamiento de quien lo origina y al que se le ha de imputar la culpa o negligencia. A este hecho también se le puede conocer como una imputación subjetiva, la cual pretende establecer un nexo que una el hecho con la personalidad del actor, es decir, revelar el vínculo que una al daño con la conciencia del sujeto causante. El daño es otro hecho ilícito, daño. Este es el elemento de hecho que deriva de la conducta antijurídica y culpable. Se entenderá por daño la pérdida o menoscabo sufridos en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Entre daño y perjuicio existe una diferencia, y esta es cuando se declara la responsabilidad y se condena la reparación de los daños y perjuicios.
En el primer caso, la sanción va dirigida a restituir o resarcir el menoscabo que sufrió la víctima en su persona, en su patrimonio o en el resarcimiento de los beneficios que dejaron de percibir a consecuencia del daño sufrido. El último elemento que vamos a ver es el nexo causal. Y el nexo causal, será la vinculación entre la conducta del individuo y el daño. La ley obliga que el daño sea consecuencia directa del incumplimiento de una obligación por parte del sujeto que se obliga. El nexo causal no existiría o no existirá cuando el daño haya sido provocado por una circunstancia totalmente ajena a la voluntad de los sujetos. Y el motivo puede ser de caso fortuito a la fuerza mayor, así como la culpa o negligencia inexcusables de la víctima. Cuando suceda esto, cada uno de los sujetos se soportará sin derecho a la indemnización. 2.6. Vamos a ver responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es un principio de nuestra legislación civil por el cual las personas tienen el deber de reparar y responder por todos los daños que causen como producto de su actuar en la sociedad. En este sentido, la responsabilidad deriva de su actuar legítimo, derivará también del estatuto jurídico al cual se someterá su relación particular, ya sea civil, penal, administrativa, disciplinaria o política. En el caso de la responsabilidad civil, esta podrá derivar de incumplimiento de una obligación nacida de una relación jurídica convencional entre las partes, en cuyo caso estaremos frente a la responsabilidad civil contractual a un hecho doloso o culposo de su parte, en cuyo caso se estará frente a la responsabilidad civil extracontractual proveniente de un delito o cuasidelito civil. La responsabilidad civil se ha fundamentado por la doctrina desde un punto de vista subjetivo y otro objetivo. En la responsabilidad subjetiva es el deber de indemnizar del agente proveniente de la imputabilidad de su actuar, es decir, de la culpa o dolo que le es atribuible. En cambio, en la responsabilidad objetiva estricta por el riesgo, la indemnización se fundamenta en la causalidad del hecho, prescindiendo de la culpa o el dolo. Como requisito en este caso, lo que se constata es que el daño haya existido efectivamente y que éste provenga de una relación causal entre el hecho realizado y la consecuencia que genera el daño. Nuestro derecho, como norma general, se basa en el sistema de responsabilidad subjetiva por negligencia o por culpa, aun cuando se encuentran numerosos casos de responsabilidad objetiva. Y en la responsabilidad subjetiva encontramos por último lo que son daño económico, daño moral y daño en la integridad personal, entre otros. Bueno, les recomiendo que como actividad de aprendizaje puedan ustedes elaborar un mapa conceptual sobre el enriquecimiento sin causa, gestión de negocios y hechos ilícitos. Sin más por el momento, yo me despido. Soy Jesús Pérez Mitre Arango. Esta fue la unidad 2, fuente llamada Fuente de las Obligaciones. Yo soy el psicólogo y futuro abogado Jesús Pérez Mitre Arango. Nos seguimos viendo en el próximo video. Hasta luego.